referir a posiciones fijadas por Participación Ciudadana, también a Julio Romero y Leonel Fernández levantando sus brazos unidos por la victoria, y el caso de la autopsia que se espera de Michel Grossier, el dominico suizo residente en Cabarete, que murió el sábado pasado. Entonces, Participación Ciudadana fija posición con el tema de las inauguraciones a propósito de que el PLD recusó a un miembro de la Junta, Rafael Vallejo Santelices, porque la organización política considera que hizo una interpretación individual sobre este tema al conversar con un representante de un medio de comunicación. Entonces dice Participación Ciudadana que las inauguraciones de la presidencia están prohibidas 60 días antes de las elecciones presidenciales y en el caso de las municipales 40 días antes. De todas maneras, Participación Ciudadana dice que está opuesto y que eso históricamente ha sido así a las inauguraciones. Dice, ¿para qué sirven? Para promover partidos, para promover candidatos, personas. Dice, ¿qué necesita la ciudadanía? Conocer del uso correcto de la obra finalizada y que esto se puede resolver con publicidad institucional. Dice también Participación Ciudadana que esto viola el derecho a la equidad en cuanto a los recursos, porque los partidos de oposición no cuentan con estas facilidades del partido en el poder. Entonces, recuerda, bueno, la ley de régimen electoral, que es clara en cuanto a estos plazos, este tiempo en que se prohíben las inauguraciones y cita el artículo específico. También señala que hubo un error en el calendario electoral elaborado por la Junta Central Electoral, porque señala que el 20 de marzo como límite para la realización de actos inaugurales del gobierno y las alcaldías, y ya para esa fecha habrían pasado las elecciones municipales. Pide de todas maneras al presidente, aunque puede seguir inaugurando hasta 60 días antes de las elecciones en mayo, pide que se abstenga de esto. Ellos tienen otra ley. Parece, no, sí. Ellos citan. No, porque Julio leyó ayer la ley. Yo la he leído. La ley cita eso. La ley cita eso que dice. Lo que pasa dice es. Incluso. No, pero es que se refiere a la parte congresual. No. El maestro lo leyó ayer. Yo lo he leído varias veces. Ellos se están prestando. Ahora, si queremos modificarla y después poner. Exacto. No, pero vamos a buscarla para leerla. Ley 20-23. Vamos a buscarla. Virgilio. Sí, que es la ley de régimen electoral. Régimen electoral, claro. Artículo 210, párrafo sexto. Tú la buscas y yo sigo. Incluso hasta Eddie Olivares en el 2020 escribió un artículo con relación a esa ley. Esa ley tiene un reglamento también, maestro. Sí, tiene de todo, pero la ley es clara. Okay. La ley es bastante... Ley 20-23. La ley es bastante clara, a menos que Participación Ciudadana no se esté inventando una nueva. No, yo dudo que Participación Ciudadana invente. Con el permiso de María Elena, si es posible, yo tengo al doctor Roberto Rosario, que fue quien elaboró esa ley. Vamos a llamarlo. Y él quiere, con el permiso suyo, vamos a llamarlo, hacer una puntualización. Vamos a llamarlo. Denisa, llámate al doctor Roberto Rosario. Dale el teléfono. Lo vamos a llamar, doctor, para que vamos a llamar. Entonces, en cuanto a la recusación, dice Participación Ciudadana que esto es muy grave, que la Junta Central Electoral debe decidir esto de manera institucional lo antes posible. Entonces, bueno, estamos esperando la llamada del doctor. La ley dice, está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales, 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno y las alcaldías. Por el gobierno. Lo establece. Y las alcaldías. Pero lo establece como una sola elección. Entonces, incluso dice... Lo establece como una sola elección. Dice Eddie Olivares. Dice Eddie Olivares en su artículo, en un artículo... En el año 2020. Yo lo cité, recuérdelo aquí, maestro. 2020, cuando la ley se le podía aplicar a Danilo. Ajá. La celebró. Cuando la ley se le podía aplicar a Danilo, dice, las inauguraciones de obras públicas por primera vez no podrán ser utilizadas en la campaña electoral por el presidente de la República ni los alcaldes como medio de propaganda. Por el presidente de la República ni los alcaldes. Como medio de propaganda ahora, para beneficio particular y el de las demás candidatos de su partido. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los principales aportes de la ley número 1519, orgánica al régimen electoral, en contra del uso de los recursos del Estado
en las campañas electorales. Lo que pasa es que eso era malo. ¿Usted sabe algo, maestro? No, que eso era malo para Danilo. Para Danilo, para ellos no. La ley era mala, era para Danilo, que era malo. Pero eso, y Roberto lo va a aclarar ahora, sí, fue una solicitud del PRM que intervino la OEA para poner ese párrafo en ese artículo. Y hoy dicen que no. Pero caramba, la mitomanía no puede llegar tan lejos. Entonces, está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Me imagino que los 40 días, María Elena, debe ser, estoy aquí haciendo un acto de interpretación, los 40 días para los municipales se refiere a los alcaldes, claro, y lo que referencia a los 60 días antes de las elecciones para el nivel presidencial y congresual. Así lo interpreta Participación Ciudadana. Es. ¡Ay, qué belleza! Pero que irresponsable. La ley establece la ley no está para interpretación. Pero es que lo dice claro. Es que así es que lo dice. Hay que aplicarla como dice. Es que así es que lo dice. Maestro, es que así es que lo dice. Hace una separación. Léselo de nuevo. 40 días así, lo estamos leyendo. Para los municipales. Lo estamos leyendo. 60 días para las presidenciales. Aquí tenemos a Roberto Rosario. Buenos días, doctor Roberto Rosario. Adelante. Buenos días. Le escuchaba a ustedes ahora que voy en mi vehículo por la Bolívar y escuchaba el comentario de ustedes y quiero hacer la siguiente precisión. El artículo que trae ahora la ley no viene del año 2020, viene del año 2015, cuando se aprobó la ley del régimen electoral. Y ese artículo fue incluido a requerimiento y consulta con la Organización de Estados Americanos, OEA. Ese fue un proyecto de ley que sometió la Junta Central Electoral bajo mi presidencia y en el cual participamos todos. Y vino una comisión de la OEA que visitó a los partidos políticos y ese fue un requerimiento específico del Partido Revolucionario Moderno para controlar el uso de los recursos públicos. Y la Junta Central Electoral de ese momento acogió esa solicitud y lo integró a la ley, en ese proyecto de ley. En la nueva ley, lo que cambia es el número, pero el texto es el mismo. Sí. La preocupación que había no solamente era sobre el uso de los recursos del Ejecutivo, sino también el uso de los recursos de los alcaldes. Y si se lee el texto de manera específica, establece cuántos días antes no deben hacerse inauguraciones y cuántos días después. Fíjese incluso que hay unos días, hay unos días de diferencia entre el inicio del plazo de la presidencial y congresual de la municipal. ¿Pero por qué? Porque hay una diferencia, hay unos días en que sí puede inaugurar el presidente, que en este caso sería entre el 18 o el 19, cuando se cierra termina la proclama de las municipales, hasta el 23, que debe dictarse entonces el inicio de la campaña de las presidenciales. Pero después, tanto en la municipal como en la congresual y presidencial, está prohibida las inauguraciones de manera expresa. Y dice, no solamente para las alcaldías, en todo el texto, habla de lo presidencial, congresual y municipal. En mi opinión, es extraño que, habiendo sido el PRM uno de los propulsores de esa iniciativa, ahora de manera flagrante lo está violando. Y qué pena, porque no le luce al presidente, porque si ustedes revisan los discursos del actual presidente, fue quien más reclamó y quien más protestó por el uso de los recursos del Estado en medio de una campaña. Eso, al final de cuentas, va a incidir negativamente porque es una forma de tratar de torcer la voluntad del elector. E insisto, ni siquiera es algo que viene del 20, eso viene de la iniciativa que se aprobó en el 15. Lo que pasa es que en el 15 fue como 2 meses antes de las elecciones que se produjo que se aprobó la ley y entonces dio poco tiempo para su implementación. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Adelante, María Elena. Claro. Bueno. Luego de escuchar al doctor Roberto Rosario, luego de ver la posición fijada por Participación Ciudadana, yo me pregunto por qué los legisladores que invierten tanto tiempo para conocer proyectos como estos dejan párrafos vitales como este
que se puede interpretar de manera diferente. ¿Por qué ese lenguaje ambiguo y por qué no son más claros? Porque en la primera oración establecen una diferencia entre el periodo que se prohíbe antes de las elecciones municipales y el periodo que se prohíbe antes de las elecciones presidenciales, municipales y presidenciales. Y luego habla la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Pero por el gobierno central para las presidenciales y las alcaldías para las elecciones municipales, ¿o esto lo incluye a todos? Ese tipo de preguntas no se lo pudieron hacer en el Congreso y dejar eso más claro.